Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que siempre sintonizan este programa, el programa de todos, Yo Empresario Radio, por aquí por Radio Juventus Don Bosco, una voz para la civilización del amor. Usted puede sintonizar Radio Juventus Don Bosco en la 1640 AM. Estamos ubicados en la calle Juan Evangelista Jiménez, justo al lado del Instituto Técnico Salesiano ITESA. Con ustedes un servidor, Francisco Yuli. Este programa llega hasta toda la sociedad, nada más y nada menos que gracias al Padre Luis Rosario, nuestro director general, también al coordinador general, el licenciado Jonathan Fabián, y mi hermano Mackendy, que está siempre en la cabina haciendo posible que podamos nosotros llegar hasta toda la audiencia. También a Santos, a Emmanuel, a Daniel, a todo el equipo que gracias a Dios permiten que cada uno de nuestros repetidores ubicados estratégicamente en Moca, San Juan de la Maguana, en Barahona, en La Romana también para el este, ellos, todo el equipo, hacen posible que cada uno de esos repetidores estén funcionando para que este mensaje dirigido a la sociedad llegue clarito, llegue a cada hogar de cada rincón de la República Dominicana y a su vez vía el internet a través de www.juventus Don Bosco también llegue al mundo entero. Estamos transmitiendo por medio del Facebook de un servidor, Francisco Yuri, también a través del internet de página de Radio Juventus Don Bosco. Repito, www.juventusdonbosco.com. Usted puede encontrar este programa y todos los demás programas que casi por 3 años hemos estado compartiendo con toda la audiencia. Los puede encontrar en el canal de YouTube. Solamente buscar Yo Empresario Radio y puede disfrutar, deleitarse, aprender de cada tema que hemos compartido. En la tarde de hoy, jueves 7 de noviembre, queremos compartir con la audiencia el tema, el conflicto y cómo manejarlo. El conflicto y cómo manejarlo. Hace poco estuvimos en la empresa Este, en Megacentro, compartiendo con gerentes de allí, personal directivos, mando medio, este tema sobre manejo de conflictos, y fue muy interesante la experiencia que compartimos. Fue muy interesante y hemos querido hoy también compartir este tema sobre manejo de conflictos con la audiencia de Radio Juventus Don Bosco, específicamente de este programa Yo Empresario Radio. Como todos ustedes saben, claro, también hay que agradecer a Albert Sosa, a Franklin Ramón Gómez, a Saudi Alberto, que ya nos reportan sintonía, también a Pedro Valles, que están con nosotros compartiendo el programa de hoy. Esperemos que los demás se vayan sumando. Como ustedes saben, Albert, Franklin, Saudi y también Pedro, nosotros somos empresarios de la más valiosa empresa, que es nuestra vida. Pues como empresarios que somos, debemos adquirir herramientas para poder bien administrar la más valiosa empresa, nuestra propia vida. Como gerentes generales, también gerente de finanzas, gerente de mercadeo, gerente de recursos humanos, como hacemos todas las gerencias en nuestra vida, que es nuestra empresa,
Este tema sobre el conflicto y cómo manejarlo, específicamente cómo manejar el conflicto, es de suma importancia para cada empresario de su propia vida. No obstante, para poder manejar el conflicto, vamos a ver que tenemos que identificarnos o ubicarnos en tanto en el rol de la persona como en el rol del ser humano. ¿Qué somos, seres humanos, o qué somos personas? Para poder bien manejar el conflicto. Por el momento vamos a definir, si sabemos ya cuál es nuestro objetivo de hoy, que es adquirir herramientas que nos permitan entonces aplicar estas herramientas, nosotros quedar en esta capacidad para poder aplicar esas herramientas que hoy vamos a adquirir. Herramientas para cómo manejar situaciones de conflictos. Antes es bueno identificar qué significa el conflicto, qué es el conflicto, a qué llamamos conflicto. ¿Es el conflicto positivo? ¿Es negativo? ¿Es bueno tener conflictos? ¿Cómo nosotros podemos hacer frente al conflicto? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos resolverlo? Son una de las técnicas que hoy queremos compartir. Primero, ¿qué es el conflicto? ¿A qué entendemos por conflicto? ¿Es el conflicto algo negativo o es algo positivo? Pues la experiencia que compartimos en esta empresa donde estuvimos con los directivos mando medio, hubieron varias impresiones respecto a qué es el conflicto per se. Algunos decían que era negativo, otros decían que ni era negativo, que ni era positivo, otros decían que solamente era conflicto. Bien, finalmente concluimos que si bien es cierto que en el libro encontramos que la definición de conflicto es todo choque que se dan entre dos posturas diferentes, donde se encuentran dos posturas distintas, donde uno entiende que las cosas son A y el otro entiende que las cosas son B. De hecho, allí hicimos un ejercicio que presentamos en el aula que ponía en conflicto nuestros hemisferios cerebrales. Allí estábamos presentando unas letras, unas palabras que estaban también con un color cada una de ellas. Y pedíamos a los participantes que trataran de decir el color, no la palabra. Cuando trataban de hacer esto, se dieron cuenta cómo los hemisferios cerebrales entraban en conflicto. Mientras un hemisferio quería leer, el otro quería decir el color. Pues en nuestra vida, nosotros muchas veces queremos ponernos una ropa, pero como que no sentimos, que nos sentimos a gusto con esa ropa que estamos tratando de ponernos. Y a veces llenamos nuestra cama con distintos pantalones o blusas o polo shirts porque no sabemos cuál ponernos. Y es que estamos en una situación de conflicto. Un conflicto que podría ser emocional porque no, me gustaría, pero no me siento bien con esta ropa. ¿Por qué se da esto? Estas posturas distintas, estas diferencias que todavía están en nosotros mismos. Si bien vivimos situaciones de conflictos con nosotros mismos, ¿cuánto más podemos nosotros tener situaciones de conflicto con nuestros semejantes? Con la pareja, con el hermano, con la hermana, con el padre, con nuestros semejantes. ¿Cuánto más podemos nosotros tener situaciones de conflictos? Pues el conflicto no solamente se da en una persona, sino que también se da dentro de la persona y hacia afuera de la persona.
Se da hacia afuera en que no sabemos qué ponernos porque no nos sentimos bien, pero también se da hacia afuera en el trato con los demás. Lo que significa que podemos tener una situación de conflicto de manera intrínseca y también hacia afuera. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con situaciones de conflictos que podemos vivir dentro de nosotros? ¿Qué origina el conflicto? ¿Qué lo origina? ¿Por qué se da la situación de conflicto? Bien, pues nosotros en la tarde de hoy, en este programa Yo Empresario, en este tema manejos de conflictos, como individuo debo antes conocerme a mí mismo. Siempre tenemos que partir del autoconocimiento. Conócete a ti mismo, porque si no te conoces a ti mismo, entonces será muy difícil descubrir de dónde se origina el conflicto. Si bien es cierto que existen lo que llaman diferencia de raza, diferencia de personalidad, es bueno también saber nosotros cómo se ha formado nuestra personalidad. ¿Cuáles son esos factores que intervienen en el proceso de nuestra personalidad? ¿Cuáles son esas creencias, esos sentimientos de culpa, esos complejos, traumas, miedos que podrían estar haciendo que nosotros veamos el mundo de una manera distinta como la ven los demás? ¿Y por qué, si yo la veo de una forma distinta, por qué tengo que entrar en conflicto con el otro? ¿Qué me lleva a entrar en conflicto con la pareja, con el hermano, con el hijo? Pues conozcamos primero un poco sobre nosotros mismos y luego entramos a identificar cómo podemos nosotros solucionar situaciones de conflictos. Decíamos que el conflicto es un choque entre dos posturas distintas que se pueden dar a lo interno de nuestra propia vida. Y pusimos el ejemplo de muchas veces queremos hacer algo pero no queremos, nos gusta algo pero no lo queremos, ya ahí hay un conflicto. Lo ideal sería que lo que me guste también quiera yo eso. Soy bueno trabajando pero no me gusta trabajar, soy bueno cocinando pero no me gusta cocinar, quiero hacer tal cosa pero no me siento bien haciéndolo. Es decir, hay una situación de conflicto que me lleva a identificar, a descubrir, a investigar por qué se da esta situación de conflicto dentro de mí. Y para ello, sabiendo ya lo que es el conflicto, esas dos posturas distintas, ese choque de postura que se puede dar dentro de la persona, pues esa situación de conflicto que se da dentro de la persona también se puede dar entre dos personas. Y ese conflicto, ese choque entre dos personas puede trasladarse a dos grupos de personas. Y ya vemos ejemplo en nuestra sociedad donde, sabiendo que todos somos líderes, que tenemos una vida que estamos liderando, también vemos que hay líderes sociales, líderes comunitarios, líderes empresarios, líderes políticos. Y quiero quedarme en el liderazgo político, porque hasta hace poco podemos tomar nosotros el ejemplo que se ha dado o se ha venido dando en la República Dominicana, específicamente con el liderazgo político, y como una situación entre posiblemente a lo interno de cada una de estas personas, luego se traduce a una situación de conflicto, de enfrentamiento, de confrontación, de choque entre personas, y a su vez se traduce entre grupos de personas. Y vemos la diferencia entre partidos. Pues si bien es cierto que esa diferencia se da entre grupos de personas,
también puede darse la misma diferencia entre países. Y ahí vienen las confrontaciones, las guerras. Pues esos países que entran en guerra también tienen sus aliados, que vemos bloques de países que entran en guerra contra otros bloques de países. Estamos hablando ya posiblemente hasta de guerra mundial. Todo comienza a lo interno del individuo. De ahí la importancia de este tema para cada uno de nosotros que somos líderes de la más valiosa empresa, nuestra propia vida. Hoy, sumamente importante que cada empresario de su propia vida tome este tema sobre manejo de conflictos para conocer cómo resolver conflictos, primero desde donde inicia el conflicto, que es dentro de nosotros. ¿Cómo conocerme quién soy? Pues basta con descubrir si soy el ser humano o si soy la persona. Nos llamamos seres humanos e indistintamente también nos llamamos personas. Mas, sin embargo, nunca nos hemos detenido a identificar de manera práctica, de manera directa, cuál de los dos somos, o cuál es uno y cuál es el otro. De manera reiterada, a través de este programa Yo Empresario Radio, por aquí por Radio Juventus Don Bosco, una voz para la civilización del amor, hemos compartido con la audiencia que ser significa esencia, ente, espíritu, y humano significa proveniente de la tierra. Por lo tanto, ser humano significa espíritu en la tierra, espíritu en el lodo, porque la palabra humano proviene del latín humus, que significa lodo, polvo, tierra. Entiéndase que el cuerpo en el cual habito proviene de la tierra y regresa a la tierra. Pues, pero esto es algo... Momentito, por favor, que tengo a Jonathan. ¿Qué me dice? ¿Ven? Mi hermano Jonathan Fabián, el coordinador general, me está dando unas pautas que quiero escuchar. ¿Qué me dice? ¿Estamos fuera de la... Ya, te sube el volumen. Lo que pasa, ya, tú nada más... un segundito. Lo que pasa es que él me dice que tú no vas a hacer pausa. Sí. Porque tenemos un acuerdo y tenemos que todos los programas ponernos comerciales. Claro, bueno, tienes que decirlo desde el principio. Oye, ¿Cuándo? ¿A qué momento? Cuando tú quieras, pero por lo menos hay que hacerlo. No, claro, por eso me lo tienes que decir. Gracias, Estamos en vivo, ¿en qué momento? Cuando tú quieras, pero por lo menos 2 pausas durante el programa. Claro, pues se me lo dice de una vez. Señores, estamos en vivo aquí con el programa. Saludar a mi hermano real Kiko Jiménez, Reinaldo Castillo, que está con nosotros, a María Reyes Jiménez, a Leo Cuevas, a Julio Sayas, Rosy Roja, a mi hermana querida, licenciada Marisol Soriano, Albert Sosa, Franklin Ramón Gómez. A todos ustedes vamos también a pedirles, dentro de lo posible, que también sintonicen la 1640 AM. Ojalá puedan también escuchar toda la programación de acá de la emisora Radio Juventus Don Bosco. Mi hermano Mackenzie me estaba diciendo que todavía no hemos hecho la pausa en la radio, ¿verdad? Ya la hicimos. Ya le hicimos la pausa. Volvemos otra vez a la radio. Ok. Regresamos a la radio. Agradeciendo a toda la audiencia que a través de la 1640 siempre nos acompaña. Este programa llega hasta ustedes gracias a la dirección general del padre Luis Rosario, mi hermano Mackenzie. Hoy estamos trabajando el tema sobre manejo de conflictos. Decíamos que el conflicto es un choque entre dos posturas distintas.
Esas posturas pueden darse a lo interno del individuo, al interno de la persona, y también puede llevar a que se dé fuera de la persona. Comienza dentro de la persona y luego se manifiesta fuera de la persona. Wow, parece que ahora el micrófono que me la quiere hacer a mí ahora, ¿me? Ok, mejor, súper. Pues estamos dentro de la persona. ¿Y quién es la persona? Bueno, tenemos que identificar qué soy yo, si soy el ser humano, si soy la persona. Compartía que ser humano significa espíritu en el lodo. Humano significa proveniente de la tierra. Humano significa proveniente de la tierra. Entiéndase, humano viene del latín humus, que significa lodo, polvo, tierra. Entonces nosotros que somos seres humanos, somos el espíritu habitando en el lodo. Ahora, ese espíritu habitando en el lodo está haciendo el viaje de la vida. Durante ese viaje de la vida experimentamos transformación, experimentamos cambios. Durante ese viaje de la vida, alguien me dijo que también estamos desempeñando personajes de hermano, de hijo, de tío, de abuelo, personaje de compañero de escuela, personaje de compañero de trabajo, personaje de presidente, de diputado, personajes. Y a esos personajes que desempeña el espíritu que habita en el lodo, en el cuerpo, a esos personajes se les conoce, se les llama personaje. De ahí persona. La persona es el personaje. Pues nosotros, distinguidos amigos y hermanos que nos acompañan, somos el Espíritu de Dios habitando en el cuerpo. Y durante este viaje de la vida que tenemos que interactuar con todo lo que nos rodea, desempeñamos personajes. Es decir, tenemos una interacción con el entorno, y a esa interacción nosotros respondemos con una actitud y una aptitud. Hacemos un personaje. Ese personaje es lo que se conoce como persona. Pues nosotros somos seres humanos que hacemos personajes. Reitero, decía William Shakespeare, el hombre es un actor en el teatro de la vida. Pues ese personaje, esa persona que equivocadamente nos habíamos creído que somos la persona, pero es un error, somos el espíritu habitando en el cuerpo. Pues ese personaje, usted sabe que cómo se ha formado. Hay algo que se conoce como personalidad. La personalidad es el conjunto de características que distinguen a las personas, que distinguen a los personajes que hacemos. Esa característica va desde la estructura física de nuestro cuerpo, que de hecho sabemos que nuestros padres, nosotros venimos de una generación que ha estado aportando informaciones a las siguientes generaciones que están llegando. Y esas informaciones se alojan, bueno, ya hemos conocido sobre el genoma humano, que están todas las informaciones ahí registradas, que dicen de quiénes somos, entiéndase en términos físicos. Pues nuestra personalidad, las informaciones genéticas, la educación que hemos recibido, más el ambiente en el cual nos desarrollamos, dan origen a la personalidad. Ahora, por es que todas esas informaciones se van a alojar en nuestra psiquis, y esas informaciones, llámese creencias, sentimientos de culpa, traumas, complejos, miedos, todos esos agregados, oigan el nombre, agregados psicológicos, conforman la personalidad. Son parte de la personalidad. Y como son parte de la personalidad, nosotros hemos creído que somos la persona. Que somos la persona cuando es erróneo. Tenemos que hacer un trabajo con nuestra psiquis, sanar la personalidad. Porque en el proceso de desarrollo de la personalidad hemos
adquirido informaciones que hemos también tomado como si fueran nuestras, pero no lo son. Y hemos creído que todas esas informaciones son las que nos conforman a nosotros. Y hemos creído ser la persona cuando somos el espíritu habitando en el cuerpo. Hola, mi princesita. Dios te bendiga. Aquí llegó mi princesa Y. Que descanse, está sudadita ahí. Pero aquí hay un airecito muy bueno. Seguimos con mi hermano Albert Sosa, Franklin Ramón Sandy. Fíjense, entonces estamos tratando de llegar a lo quiénes somos para luego entender aquello del conflicto. Cómo se da el conflicto interno nuestro y luego cómo se manifiesta hacia afuera. ¿Por qué vemos el conflicto como algo negativo? Cuando creemos que es negativo, muchos han tenido la creencia de que el conflicto es negativo, cuando podría todo depender de el patrón de creencia que tenemos todos y cada uno, de nuestra aptitud y actitud de cómo vemos las cosas. La percepción que tenemos de nuestro entorno podría eso generar una situación de conflicto en nuestro interior, y esa misma situación de conflicto podría manifestarse hacia nuestros semejantes. Me detengo primero en saber quién soy, que soy el espíritu, ser humano, ser habitando en el cuerpo. Ser habitando en el cuerpo con una serie de agregados psicológicos, y esos agregados, creencias, sentimientos de culpa, trauma, fíjense que los reitero, porque esos son agregados psicológicos que están alojados en la psiquis. En la psiquis está alojada toda esta información. Y toda esta información la hemos adquirido desde que llegamos a este plan, desde el momento de la concepción. Desde que padre y madre se unen, desde que este efecto, desde que se origina esta nueva criatura, empieza esas informaciones genéticas a transmitir, informaciones genéticas, la educación y también el ambiente, a conformar eso que llamamos personalidad. Pero no somos la persona, somos el espíritu con informaciones para nosotros interactuar en este plano terrenal. De hecho, fíjense que hoy me llama la atención, ahora que estamos tratando este caso, hoy vi en el Facebook, me parece, sobre una robot humanoide, Sofía se llama, sí. Sofía, y quiero tomar ese ejemplo de Sofía, porque estamos hablando de inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Sofía tiene un cuerpo que es un robot, que es algo hecho por el hombre. Igualmente la inteligencia emocional, la inteligencia artificial. Y ella comentaba, vi que un señor le preguntaba que si algún día, le preguntaba qué le gustaba del ser humano y qué no le gustaba del ser humano. Y Sofía respondió que le gustaba todo del ser humano, todo, le gustaba cómo sonríen, cómo lloran, cómo todo le gusta al ser humano. Y algo que a ella le gustaría es sentir como siente el ser humano. Y de lo que no le gusta, dijo que no era, que todo le gustaba, pero había algo que podía decir que no le gusta. Y era que no se escuchaban unos al otro. Lo difícil que era que un ser humano escuchara al otro ser humano. ¿Y saben por qué esto se da? Porque cuando solamente estamos encerrados en nuestro mundo, del mundo de nuestra cabeza, cuando solamente nos cerramos que las cosas sean y son como nosotros las percibimos, que el mundo es como nosotros lo percibimos, entonces nos encerramos y no damos espacio a escuchar cómo el otro, cómo los demás también perciben el mundo. Y ahí estamos con una situación de conflicto, porque cada uno de nosotros
que no se permite escuchar lo que tiene el otro que decir, lo normal es que solamente responda partiendo de su propio punto de vista y no se da la oportunidad de ver, de escuchar y conocer el punto de vista de los demás. Y Sofía, la robot humanoide, comparte que ella en cada lugar que va lo que está es adquiriendo conocimiento, aprendiendo. Y eso me deja una gran enseñanza, porque de hecho nosotros que estamos haciendo el viaje de la vida, estamos de paso por el mundo. Y la razón de nuestra existencia, si bien es cierto que es el servicio a los demás, no es menos cierto que como espíritu, como almas que somos, hemos venido también a adquirir conocimiento, a aprender. Es algo que nos corresponde a todos evaluar en nuestras vidas. Y lejos de querer entender el mundo solamente desde nuestro propio enfoque, que dicho sea de paso, entre 8.000 millones de gente que habita sobre la tierra, cada cual tiene un punto de vista de cómo percibe el mundo. Qué bonito sería que, al igual que Sofía, la robot humanoide, nosotros también hagamos conciencia que estamos aquí para aprender, para adquirir conocimientos, y esos conocimientos van de la mano del servicio. Sirviendo a los demás, vamos aprendiendo. Señores, estamos con el tema de manejo de conflictos y quedamos que primero hay que autodescubrirnos, saber que somos seres humanos, no la persona. Si yo sé que soy el ser humano, ahora me corresponde también conocer el conflicto. Sabía que el conflicto, o sea, es el encuentro o el choque entre dos posturas distintas. Pues si el conflicto es el choque de dos posturas distintas, me toca a mí ahora ver con qué postura choco yo. ¿Choco conmigo mismo o choco con los demás? Y cuál es el aprendizaje que yo adquiero de ese choque, de esa diferencia de posturas distintas, de esa diferencia entre la postura de cómo mi hermano, mi hermana, mi pareja ve el mundo, de cómo el mundo se me presenta y cómo yo lo percibo y cómo lo perciben los demás. ¿Estoy yo abierto a conocer cómo los demás ven el mundo? ¿O por el contrario, el mundo es como yo lo percibo y los demás tienen que aceptarlo así? Si me cierro, entonces estoy perdiendo la oportunidad de crecer. Así de simple. Esto me dice que el conflicto ni es negativo ni es positivo, ni es destructivo ni es constructivo. Solamente es una oportunidad de crecimiento. Una oportunidad para que cada uno de nosotros nos tomemos esa oportunidad y crezcamos en el aprendizaje. A escuchar a los demás, a escucharnos a nosotros mismos. ¿En qué yo soy bueno? ¿Por qué no me gusta lo que hago? ¿Será porque hay una desaprobación? Cuando estaba pequeño alguien decía que yo lo hacía mal. Porque hay algo que llaman las desaprobaciones parentales. Cuando estamos pequeños, tú todo lo rompes, no haces nada bien. Sí, a veces sin querer, los tutores pasan a los hijos informaciones erróneas. En lugar de motivarlos, de incentivarlos, en lugar de apoyarlos, por ignorancia, en un momento de frustración, mamá, papá, tutor, comete esa falta, el hijo
llega a creer que es verdad, que no sirve para nada. Y hay que tener mucho cuidado, papá y mamá, tutores, alerta, profesores que están en las aulas, que tienen este gran compromiso de forjar una sociedad cada vez más capaz, una sociedad que esté en capacidad de ser mejor. Y esa sociedad la componen los seres humanos que están conscientes de quiénes son. Pero esos seres humanos también tienen que estar debidamente edificados de que son capaces de hacer todo aquello que se proponen y hacerlo con su propia marca de fábrica, porque todos sin excepción, estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y no hay uno solo superior al otro, salvo que haya alguien que ha recibido un condicionamiento de que es menos. Pero eso no te quita. Todos somos, sin excepción, seres extremadamente especiales. El conflicto ni es negativo ni es positivo. Va a depender de la aptitud con P. Esa P dice la determinación. Habla aptitud, determinación. La disposición que tenemos todos y cada uno para hacer que las cosas sucedan. Y después de la aptitud viene la actitud, la acción. Tener primero la disposición y la determinación para hacer cosas y luego hacer esas cosas. Pues como seres divinales que somos, que habitamos en el cuerpo, que durante nuestro viaje de la vida se ha desarrollado en nosotros esto que llamamos personalidad, que hay factores que intervienen en el proceso de formación de la personalidad. Esos factores son genéticos, la educación que recibimos y el ambiente en el cual nos desarrollamos pueden constituirse en agregados o son agregados psicológicos que van a hacer que nuestra aptitud y nuestra acción pueden estar orientadas a siempre ser colaborativos o por el contrario ser antagónicos, estar en contra de aquellos que vivimos en el ser, en el espíritu, que estamos conscientes que estamos aquí para servir y aprender de la vida, aprender de todo aquello que nos rodea, lejos de entrar en conflicto con los demás, de entrar en contradicciones, sabemos que siempre tendremos esa tarea, esa oportunidad de crecimiento. Doquiera que vamos, sea hoy que es el día más soleado, de momento se nubla y empieza a caer una lluvia. ¿Cuál es tu aptitud ante la lluvia de ese día? Que tú no lo esperabas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal porque está lloviendo? ¿Por qué tienes que sentirte mal cuando hay otros que se sienten muy a gusto con la lluvia? Pues fíjense cómo es que cada uno de nosotros le corresponde evaluar, analizar hacia adentro por qué se da esta situación de conflicto conmigo. Me señala mi hermano Mackenzie que vamos a entrar en otro momento de pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa en la radio para que escuchemos los consejos comerciales. Mis amigos que estamos aquí en las redes sociales pueden seguir conmigo, que tengo algo que compartir con ustedes. Vamos aquí de la radio con la pausa. Pues miren, amigos que estamos acá en las redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad
para reiterarles que visiten nuestro canal de YouTube y que se suscriban al canal de YouTube. Hay muchos temas muy interesantes que es bueno compartirlos también con nuestros amigos y crecer. Estamos aquí sobre la tierra para ser felices. Y la única forma de ser felices es primero conociéndonos nosotros mismos y sobre todo cumpliendo nuestra misión de vida. Se llama servicio. Mientras servimos, adquirimos conocimientos, que eso es lo que nos llevamos de este mundo. Ese conocimiento, ese aprendizaje. ¿Cómo podemos vivir mejor? Siendo felices. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Decían y dicen muchos grandes sabios. No importa el personaje que se esté desempeñando, si es de presidente o de expresidente, de diputado, senador, si es padre de familia, si es de hijo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir cómo gerencia su propia vida. La hace partiendo y viviendo en un conflicto constante, en un momento, en una situación de desagrado, o por el contrario, adopta una posición de siempre generar y aportar soluciones. Ahí que está la diferencia. Ahora bien, en las empresas se viven situaciones también de conflictos. Me refiero, como estuvimos en EDESTE, ya hemos estado en muchas otras empresas, y los temas se dirigen al personal. Y el personal que labora en cada una de las empresas son la misma persona, el mismo ser humano. Me dice mi hermano Mackenzie que regresamos a la radio. ¿Qué cosa esta, Hay que hacerle algo a esto, Mackenzie. Nada, me quedo aquí. Lo agarraré aquí. Me dice mi hermano Mackenzie. Regresamos a la radio. Seguimos en Radio Juventus Don Bosco. Este es el programa Yo Empresario Radio. Mackenzie, ayúdame un poquito más con el micrófono, por favor. Perfecto, ahora sí. Estamos en Radio Juventus Don Bosco. Hoy estamos trabajando el tema sobre el conflicto y cómo manejarlo. Decía yo que Francisco Juli, un servidor que está con ustedes hoy jueves 7 de noviembre, justamente ahora estamos a las 6 menos 15 minutos, 5:45 en Radio Juventus Don Bosco, agradeciendo a toda la audiencia que a través de las redes sociales nos reportan sintonía, y también en la radio, en la 1640 AM, para toda la República Dominicana, con repetidores en Moca, San Juan de la Maguana, en Barahona y en La Romana. Para nuestros amigos y hermanos a nivel mundial, estamos en www.juventusdonbosco.com y a través del Facebook de un servidor, Francisco Juli. También a través del canal de YouTube Yo Empresario Radio. Con ustedes, hoy el tema, manejo de conflictos. El conflicto y cómo manejarlo. Muchas veces relajamos cuando estamos en alguna empresa compartiendo este tema. En lugar de decir en conflicto, hay unos que dicen yo prefiero con papa, no conflicto. Señores, decíamos, y es bueno romper ese paradigma de creer que el conflicto es negativo. No, falso. Es solamente una oportunidad de crecimiento. Es como la electricidad. ¿Cómo decir que la electricidad es negativa? No, eso es falso. Si la electricidad sirve para cocinar la comida, sirve para iluminarnos,
sirve para ver televisión, sirve para echarnos frescos, sirve para tener un aire acondicionado y también sirve para cocinar a una gente. Hemos visto desafortunadamente accidentes que se han dado con personas que se han electrocutado, cosas así, porque no es que sea negativa, todo va a depender del uso. Pues el conflicto es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad para nosotros también tomar esa situación y de acuerdo a nuestra aptitud y nuestra actitud generar una solución, buscar una solución a esta tarea y partiendo de esa solución vemos que crecemos. Lo ideal es que tanto la mujer como el hombre, de manera individual, también como pareja, también como familia, también como grupo religioso, como grupo político, como grupo, cual fuere la característica del grupo, los componentes de estos grupos que se traducen al individuo empiecen a hacer un trabajo interior. Primero autodescubriéndonos que somos el espíritu habitando en el cuerpo, sabiendo que el espíritu está haciendo el viaje de la vida, sabiendo que durante el viaje de la vida tiene una interacción con el medio ambiente y todo lo que le rodea. Asimismo, también tiene una interacción consigo mismo. Pues, ¿por qué vivir en una situación de conflicto conmigo mismo? Que hoy me siento contento y mañana me siento mal, o ahora me siento bonito y ahorita me siento feo. ¿Por qué vivir eso? ¿Por qué permitirse eso cuando somos eternamente hermosos, hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador? ¿Por qué permitirme no amarme si soy amor hecho del amor? ¿Por qué permitirme eso? Y mucho menos, ¿por qué permitir que sea otro que venga a influir en el estado de ánimo de este servidor? Cuidemos nosotros la forma como nos sentimos. Evaluemos, porque merecemos siempre sentirnos felices. Merecemos la felicidad, pero depende siempre de nuestra aptitud y de nuestra actitud. Y cuidado, aquello que reflejamos en los demás. Porque lo que sembramos, lo cosechamos. Si estamos ignorantes, vivimos en la ignorancia y vivimos siempre padeciendo el mal. Porque el origen del mal es la ignorancia. Desconocer quién soy me lleva a perder la oportunidad de amar lo más valioso que hay, que es la vida. Y la vida está conmigo. Y esta vida, este momento de vida que tengo para vivir es para ser feliz. Y para ser feliz debo cumplir mi misión de vida. Y mi misión de vida se llama servicio. Estoy aquí para servir a los demás. Puedo servir escuchando a los demás. Puedo servir amando, protegiendo, dando un servicio en la empresa, a mis hijos, cual fuere la persona con la que me relaciono, cuidando el medio ambiente, dando sentido a mi existencia. Tarde que temprano abandonaré este cuerpo. Quienes se quedan sobre la tierra lo devolverán a la tierra, lo van a enterrar, otros tal vez lo van a cremar y ya no estaré en este cuerpo, ya me habré ido de regreso con el Padre, de donde vengo, de donde venimos todos. Adiós carro, adiós edificio, adiós los títulos terrenales, adiós todos los pergaminos, adiós a todos los reconocimientos, adiós, porque todo eso
es parte del viaje. Todo es parte del trayecto que estamos recorriendo. Y si estoy consciente de esto, entonces, ¿por qué vivir en la ignorancia y no en la sabiduría? Quienes están conscientes de esto viven en sabiduría. Ojalá que los líderes sociales, políticos, comunitarios, los líderes familiares, los líderes estudiantiles, porque cada estudiante, cada hijo, cada hermano, cada padre, cada grupo, cada sociedad está conformada por líderes. Y esos líderes deben estar conscientes de quiénes son. Vivir en el conflicto y hacer de que las situaciones de conflicto sean destructivas una para el otro, lamentablemente, genera infelicidad. Y todos merecemos ser felices. Hemos visto tantas experiencias que acontecen en el mundo, situaciones terribles, las confrontaciones entre madre con hijos, hijo con madre, padres con hijos, padres con hijos con padres, esposo con esposas, amigos con amigos, propio sencillamente de la ignorancia. Hace poco vemos en las redes sociales como en un grupo, esto sucedió en un colegio de abogados, una situación de una confrontación terrible que se dio entre profesionales, pero viviendo en la persona, porque esa reacción es propia de la persona, los agregados psicológicos manifestándose ahí, el orgullo, la prepotencia, la ira, el odio, la envidia, la ignorancia manifestada en su plenitud, del deseo de poder, la insatisfacción con los niveles de supervisión, de liderazgo. Todo esto, aquel que lo está percibiendo desde su mundo, desde la persona, entiende que eso no está bien. Y entiende que debe ser como él considera. Y ahí vienen las confrontaciones. Pues invitamos a toda nuestra audiencia a hacer este trabajo hacia lo interno de cada uno de nosotros, a evaluar la forma de cómo nos sentimos, lo que pensamos, cómo me estoy sintiendo yo. Esto que estoy sintiendo y la forma como quiero actuar, lo hago desde la personalidad, desde mi persona, o lo hago desde el espíritu. ¿En qué me está afectando esto como ser humano? ¿Está afectando mi orgullo profesional? ¿Está afectando mi persona? ¿O por el contrario, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen? Dicen que solo aquellos que son más entendidos suelen ser los más sacrificados. Y tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret. Tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret, que siendo el más entendido, solamente dijo: perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. ¿Y quiénes eran aquellos que no sabían lo que hacían? ¿Eran niños? No, señores. ¿Era el poder fáctico de la época? Pues esto también puede suceder hoy en día. Y nosotros, independientemente del nivel social, económico, político, religioso, atañe a cada uno de nuestros oyentes, de nuestra audiencia,
a cada uno por igual le corresponde vivir en sabiduría. La sabiduría no la dan los títulos universitarios, solamente la da la oportunidad que podemos darnos nosotros mismos en autoevaluarnos, autodescubrirnos, de desarrollar el amor a toda costa en nuestro interior, el amor por nuestros semejantes, partiendo prácticamente por el amor hacia nosotros mismos. Hay que amarnos, hay que vivir en paz, en armonía, dejar que las virtudes propias del alma se manifiesten en nosotros. Mi hermano McKinney me da la señal que ya hemos llegado al final de este tema de hoy, jueves 7 de noviembre del año 2019. El conflicto y cómo manejarlo. Manejarlo desde el espíritu, desde lo que nosotros somos. Evitar las situaciones de confrontación. Respetar el derecho ajeno. Es la paz, decía Benito Juárez. Respetar la percepción que tengan los demás. Preguntar lo que no entendemos. Y comprender y tolerar. Solo los más entendidos suelen ser los más sacrificados. Muchísimas gracias. Hoy hemos llegado ya al final. Estamos siempre a la orden. Este programa de hoy lo vamos a compartir en el canal de YouTube y también en el Facebook de este servidor. Les pido por favor que también lo compartan con sus amigos. Será hasta el próximo jueves. Con ustedes, Francisco Yuli. Llévatelo, Mackenzie.